quiero agradecer. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Esto es un privilegio estar aquí hoy, que me hayan invitado a compartir la palabra con todos vosotros. Pero qué Hoy, alegría veros juntos ahí. sí. Sácalos Bueno, bien, pues por hoy es favor. un día de alegría, es un día que festejamos la Navidad. Debemos de estar contentos y sentir un gran anhelo porque celebramos la conmemoración de la venida del Mesías, de nuestro Señor Salvador. Y tenemos ese anhelo acentuado, pues, como lo tenía Simeón, pues él tuvo ese gran privilegio de ver a nuestro Redentor, a nuestro Señor y Salvador. Bien, hoy pues celebramos una fiesta que es una fiesta santa y perpetua. Es la santa fiesta de la Pascua, que viene de una fiesta judía, como ya vamos a ver ahora posteriormente, que no es una fiesta instaurada por los hombres, sino fue un mandato de Dios al pueblo de Israel. Ellos le llaman la fiesta del Pesar, es conocida como la fiesta del Pesar, el paso. Era el paso de la esclavitud del pueblo de Israel a la libertad que el Dios le permitía y ser también elegidos, como ya habían sido, eran el pueblo de Dios que estaban en esclavitud en Egipto. Y fue liberado, como ya sabemos, por aquel privilegio que tuvo aquel hombre hebreo, criado y educado en el propio Egipto, dentro de la aristocracia del Egipto, cerca del dios terrenal, el faraón, con sus dioses con D minúscula, que eran los dioses paganos de aquella zona. Vamos a leer en Éxodo 12, más o menos, pues lo que pasó en aquella fiesta y cómo se instaura aquella fiesta que, como digo, no es instaurada por los hombres, sino es un mandato dentro de los estatutos de Dios al pueblo de Israel. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero en los meses del año. ¿Pero estás en qué versículo? Estoy en el 2, en el 12.2. Si es que voy a seguir leyendo, ¿eh? 2, 3, 4... Vale, es que Sí. estás mirando la Sí, versión. es que estoy mirando la Pero versión, sí. Abraham. Fijaros que Ay, en perdón, que estoy... en el capítulo 12, Sí. versículo 2, dice, este mes os será principio de los meses. Es decir, que Dios estaba diciendo, estaba haciendo el calendario, estaba diciendo, este mes empieza el primer mes. Nosotros sabemos que nuestro calendario es enero. Y en ellos pues empezaba y estaba instaurando en el mes de Nisan. Ellos en el mes judío es el mes de Nisan, el primer mes del año, aunque luego lo cambiaron. Y el primer del año del calendario judío lo hacen en un mes que es a mediados de, o entre septiembre, por el verano, más o menos, al acabar el verano. But I think that's an infant. Because he's talking about the real date of the birth of Jesus, which is in September, which is then it has some relationship. Para que se entienda que tiene entre una relación, porque no es esta fecha. Yo lo voy a explicar. Yeah, sí. Es que quiero... very interesting. Porque luego vendrá muy bien, los cambios de muy bueno. nombre, lo que pone aquí. Sí, está bueno. Bien, pues dice, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero.
En el versículo 5 nos habla que el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Quiero aquí hacer una puntuación y deciros que en la Biblia aparecen tres corderos. Tres corderos. El primer cordero fue como consecuencia del pacto de Abraham con Dios. En el sacrificio de su hijo Isaac apareció un cordero y entonces dijo que fue el primer sacrificio, porque a partir de Abraham pues iba a ser el pueblo de Dios, a lo que iba a proceder a ser el pueblo de Dios. Y entonces aparece ahí un cordero. Pero del cordero que estamos hablando ahora mismo es de un segundo cordero también de sacrificio. Y vamos a hablar para qué servía este cordero de sacrificio. Así que el primer cordero que fue sacrificio de Abraham para hacerlo padre de todos los pueblos, este segundo sacrificio era para la liberación del pueblo de Israel, para salvar a los hijos de los israelitas, puesto que con la terquedad que tenía el faraón, el corazón duro de no dejar marchar a aquel pueblo de esclavitud, pues iba a venirle una serie de problemas muy grandes al faraón. Los problemas eran las plagas, aquellas plagas que todos conocemos, y la última era la destrucción de los hijos, de los primeros hijos de los judíos. De los israelitas. Y aquella sangre del cordero sirvió para que el ángel pasara por encima de las casas y no matara a los hijos del pueblo de Israel. Esa sangre del cordero se pintaba en los postes y en el dintel de la puerta de la casa, y así pasaba y no les pasó nada al pueblo de Israel. Entonces estamos hablando ya de un segundo cordero. Hay más corderos, pero ahora vamos por el segundo. Bien, pues vamos a seguir. El animal dice será sin defecto. Fijaros que hay algo similar con lo que voy a leer con referencia a Cristo, al tercer cordero, que todos conocemos, ¿no? Sabemos que el primero era Abraham, el segundo es de Moisés y el tercero fue Cristo. Cristo mismo, que se sacrificó por todos nosotros, fue el cordero de sacrificio. Y entonces aquí dice, el animal será sin defecto. Cristo era sin defecto. Claro. Dice, era macho, hay que determinar, pone macho. No, Cristo no era macho, era masculino. Era macho, pero era masculino, más que macho, porque macho es peyorativo, es decir, que eres un tío macho, es decir, que no eres... Era masculino. De un año. Cristo tenía un año cuando murió. No. Pero, ¿qué quiere decir un año? Un año en Cristo era los 30 o 33 con los que sabemos que murió. Eso es un año, porque murió en un año. No murió en 33 años, murió en un año. Está claro, es la simbología y la similitud. En un año. O sea que todo lo que pone es cierto, es que así. Y además dice, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Qué similitud tiene esto con el tercer cordero? Pues el pueblo de Egipto era el animal que se prefería y que era el símbolo, era la oveja, el carnero, ¿no? Pero aquí habla también de las cabras. Yo el otro día me daba cuenta de que ¿qué quiere decir esto de las cabras? Puesto que el sacrificio era del cordero. ¿Por qué elija las cabras? Y entonces parece que tuve como una pequeña revelación en el sentido de que dice, claro, es que la similitud que tiene con Cristo es que no solamente el cordero eran los judíos, pero las cabras somos los gentiles. Somos los gentiles, claro. Ya ahí hacía una simbología desde que también hablaba sobre la liberación también y la salvación de los gentiles. Es verdad.
Dice, bueno, vamos al sexto y dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Había señalado antes el principio del calendario hebreo en la celebración de esta fiesta de la Pascua. Y a continuación nos dice que lo tomaremos y que lo guardaremos hasta el 14 de este mes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. En lo que han de comer. Todo esto es como se preparaba la fiesta, ¿eh? Estamos hablando de cómo se preparaba la fiesta. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Y yo me preguntaba, digo, pero ¿por qué tiene que ser al fuego? Si a mí me gusta cocida o cocinada en otras cosas. Claro, es que era un sacrificio y el sacrificio tiene que ser consumido. Nos acordamos de que cuando estaba Cristo en la cruz, dijo, consumado es. El sacrificio de una carne no se puede ser, ni podía ser, como leeremos ahora un poquito más tarde, ni cocida, ni hervida, ni nada. Y además también tiene similitud con cosas que pasaron históricamente después, en que sabemos que a Cristo en la cruz, en el sacrificio, no se le rompió ningún hueso, porque la premura de la muerte de Jesús en la cruz, puesto que de aquellos sacrificados, Cristo llevaba un castigo sobreañadido, que era pues todo el martirio que tuvo antes de llegar a la cruz. Fue golpeado, le dieron, antes con los 30 latigazos esos que daban, la gente se moría sin necesidad de subir a la cruz. Él resistió, se desangró, iba muy mal. La pasión nos habla de que de aquel personaje que le ayuda a Cristo cogiendo la cruz y llevándosela porque no podía. Entonces Cristo en la cruz murió antes de los demás. Fue muy tormentoso, pero murió un poquito antes, es decir, en premura. ¿Y qué ocurrió en esa premura? Que los romanos tenían costumbre de, como se hacía de noche, y la gente, había lo que en términos jurídicos llama el agravante de nocturnidad, es decir, que con la noche se pueden hacer muchas cosas, robarlo, llevarlo, en fin. Pues entonces los romanos rompían las piernas de las personas que estaban crucificadas. Y a Cristo, como expiró antes, pues no se le rompió ningún hueso, haciendo cumplimiento a una promesa que estaba escrita mucho antes de que todas estas cosas pasaran, que al Cordero sería crucificado sin romperle ningún hueso. Esto lo vamos a leer ahora. Y dice que, bueno, pues habla de eso, de que aquella noche comerían la carne asada al fuego, consumida, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, así hablaba. Como hemos sabido otras veces que lo ha explicado Miguel, que la hierba amarga representaban la amargura del pueblo de Israel en la esclavitud y era como una especie de recuerdo. Y el panácimo, el pan sin levadura, pues hablaba de que era la pureza, la perfección. El pan limpio es el pan de trigo con agua y así. Cuando le echan la levadura significaba el pecado. Fíjate que un poquito de levadura, Adán y Eva, si lo ponemos como levadura, fue la levadura del pecado, de todos nuestros pecados. Por lo tanto, el pan que se comía durante 7 días, que representaban los días de la creación, pues era como recordatorio precisamente de todos nuestros pecados. Pues bien, todo eso se comía y todas estas cosas. Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida, lo que he hablado hace un momento, sino que asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Digo, ¿por qué necesidad hay de trabajar más y dejarlo? Como se pueden quedar los platos y nos vamos, la casa sin barrer. Pues no, porque era un sacrificio santo, era un sacrificio de Dios. Por lo tanto, todo tenía que ser consumido y echarlo al fuego. Lo que eso sobraba se echaba al fuego para que se consumiera, porque ese era el sacrificio de Dios. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano.
Esto es también muy interesante porque, claro, aquí estaban diciendo, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Poneros vuestros vestidos. Poneros a estar con los zapatos porque la huida es inmediata. No solamente era por eso, sino que Dios sabía, seguramente Moisés sabía o intuía, de que era muy fácil de que el faraón se arrepintiera, como así fue. Y entonces tenían que salir. A veces el faraón estaba abatido por la última plaga y por la muerte de su hijo, de su primer hijo. Pues resulta que en cuanto le dieron la oportunidad de irse, salieron todos porque todos estaban preparados. Ahí está. Y lo comeréis apresuradamente, y dice, esta es la Pascua de Jehová. Ahí. O sea que lo que se celebró antes de la salida fue una festividad que recuerda la salida y la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud del pueblo de Dios. Era la esclavitud del pueblo de Dios. Y entonces Dios advertía que dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria. Lo estaba dándole, estaba haciendo el estatuto de qué es lo que tenía que pasar con ese día. Y este día os será en memoria, lo celebraréis como fiesta solemne, para que Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebréis. O sea, que Dios, nos dio el estatuto de la celebración de esta fiesta que es santa, es sagrada y que es perpetua. Esto sí, que nosotros lo celebramos, todas las iglesias cristianas celebran la Pascua. Pero claro, ahora en esta fecha lo que estamos celebrando es el nacimiento de Jesús, es la natividad. Y que no está en esta fecha. Sabemos que en la Biblia no nos pone nada de la fecha de nacimiento de Jesucristo. Eso fue una maniobra por problemas de calendario de diferentes culturas. Hoy sabemos que nosotros estamos en el 2019 para cumplir el 2020. Pero el pueblo judío, por curiosidad, voy a citar porque lo tenía por aquí apuntado, en el año que estamos. Quizás 2027, 26. No, los judíos están en el 4000 y pico. Ah, sí, claro, sí, 5000 y pico. Sí, estamos bueno, no sé exactamente, en el 4000 ¿Quieres que sea 5700? 5700, Más o menos. pues será. Yeah, something like that. El calendario sí, pues será por el 5000 y pico, sí. Es curioso. Todo esto viene a partir de este mes, desde la salida desde Egipto. A partir de la celebración del Pesaj, Dios instituye el primer mes como el mes se celebra el 14 o el 15 de Nisan, como le llaman en hebreo, y es un calendario que se llama lunisolar. Ellos fijaban los días del año por las observaciones del tiempo que daba la Tierra alrededor del Sol y también de relación de la Luna, y con unos algoritmos matemáticos en el cual pues siempre tienen que hacer en unos meses una reducción de días y tal para que se celebre en las estaciones del año, porque si no va adelantándose los años, y resulta que si la celebración del Pesaj se celebraba en el 1 de Nisan, pues luego se corría y hacían reducciones. Algo así, ¿no? Exactamente, eso sí. Y es curioso porque también en aquella zona se dan otros pueblos, como son los de la península arábica, también hay calendarios lunisolares. También, por curiosidad, el calendario chino también anda con este sistema.
y había un calendario romano. Y en el año 46 o aproximadamente del calendario romano apareció Julio César, me parece, y hizo el calendario juliano, que es de 365 días, de 12 meses, pero era un calendario que se observaba y sobre el trópico, sobre paralelos de la Tierra, que depende si estás más arriba en la Tierra, o sea, más arriba o más abajo, pues también había una pequeña variación de días. Y así hasta que apareció el Papa Gregorio XIII, y Gregorio XIII, hay una curiosidad ahí, que la quiero también decir, pues lo leí el otro día, que Gregorio XIII aparece, forma y reforma el calendario juliano con el calendario gregoriano, que está basado en la observación sí, el otro era un calendario social, y este es cuando lo hace trópico, es decir, que cuando se observa los paralelos de la Tierra y es más justo. Con eso tenemos años bisiestos en el cual también hay que hacer regulación de días. ¿Cómo es bisiesto en inglés? Bisiesto, bueno. No, every 4 years there is one Leap bisiesto. year. ¿Eh? Leap year. Leap year. Un leap year. Y entonces hay que regular para que coincida en las fechas que estamos ahora, para que sea en lo que nosotros llamamos enero, que el primer mes de judío era el Nisan, el primer mes, para hacer cumplimiento a lo que Dios nos dijo con referencia a celebrar las fiestas. Bueno, ellos también lo han cambiado. Curiosamente, yo observaba que yo pensaba, claro, como pone que el primer mes del año es el de Nisan, pero no es así. Los judíos cambiaron por interés o por celebraciones que ellos después hacían, y ellos comienzan el año en el mes de Tishrei, que es casi, no sé si es por verano, por ahí, y luego terminan en el lado. Es decir, ¿para qué? Pues para acomodar las fiestas que ellos celebran religiosamente. Así también el Papa Gregorio colocó la fiesta, esa sí es de los hombres, es de los hombres, la fiesta del Pesaj de Dios, pero el Papa lo que hizo fue cambiar el nacimiento de Jesús al 25 de diciembre, que no tiene, creemos, piensan toda la gente, por otro tipo de observaciones en la Biblia, como eran los pastores en el campo, que allí en Israel hace mucho frío, que estuvieran al aire libre, y piensa de que Cristo posiblemente nacería en primavera. Muy bien, sí, así es. Pues sí. No en diciembre. Bueno, en aquello vamos a hablar. Bueno, pues nace Cristo en primavera y tal, y aparece la vida de Cristo. Una parte que no conocemos, que no se ha escrito, y los últimos años de su vida, que fueron los más reveladores, los más interesantes, los que más nos enseñaron, y en el que Cristo da un ejemplo increíble para salvación nuestra, haciendo cumplimiento de las promesas que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Nosotros anhelamos ahora también pues la venida de Cristo, pero ya otra venida. Esperamos la segunda venida de Cristo, para que salvación y que nos libere. Si antes en Egipto lo liberó a su pueblo, ahora lo que nos libra es de algo mucho más grande, nos libra del pecado. Cristo vino a liberarnos del pecado. ¿Para qué? Para tener la promesa y lo que Dios hizo al principio, la idea, que era que viviéramos para siempre, viviéramos en un paraíso eternamente. Y Cristo viene a cumplir y a liberarnos del pecado para poder salvarnos. Eso es así. Bueno,
recordemos que Dios nos da un regalo muy grande, que es la festividad esta de Navidad, que es la esencia del amor, del amor genuino, es decir, del amor verdadero. Recordemos el conocido versículo de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy estamos en un preludio del final de los tiempos. Todos los tiempos y todas las promesas se han cumplido, pero ahora hay algunas que todavía no se han cumplido, evidentemente. Y estamos en ese preludio, estamos esperando de que venga el final de los tiempos. Pues sí. Bueno, vamos a hablar de hablamos de Cristo, pasamos del nacimiento a algo triste que tiene que ver con la Pascua, también modificada esta fecha, que era la muerte de Cristo, la redención de Cristo y todas estas cosas. Y fijar qué estampa, qué imagen nos podemos llevar también, que se asimila, que es similar a las cosas que habían pasado anteriormente en los sacrificios de los corderos. Cristo muere en una cruz, en un poste, que está lleno de sangre, porque Él derramó su sangre, que estaba en un palo cruzado que podemos pensar que era un dintel, un palo que cruza. La cruz es la puerta de nuestra salvación, es así. Y esa puerta también estaba manchada de sangre. Cristo tenía, si observáis, cuando una persona está todavía firme, apoyada sobre los clavos y el taco de madera que tenía abajo, la cabeza estaba por encima del dintel. La cabeza tenía una corona de sangre. El hisopo en el cual pintaron los judíos los postes y el dintel está representado también en la cruz. En la cruz estaba toda llena de sangre. Estaba la parte que cruzaba, como decía, del dintel, el poste en el cual se sujetaba, o poste, vamos a llamar algunos dos, los que hubieran, y también está representado. Y cuando él fallece, ya expira, se cae hacia abajo y queda la cruz, la parte de arriba, como un dintel. Porque estando arriba no es un dintel. Los dinteles de las puertas, cuando lo hemos visto en dibujos o en cosas de arqueología, que eran bajas, casi siempre había que bajarse un poco, no eran cosas, había dos puertas y el dintel. Pues también está representado ahí. Es curioso. Y también está representado, y podemos decir, cuando hablamos de quién es Dios, y que creemos que también que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu Santo, ¿verdad? Pues también los corderos están representados en este aspecto, porque hablamos, por ejemplo, del Cordero Padre. El primer cordero fue el de Abraham, y Dios le dijo, serás padre de muchas naciones. Era padre. O sea, también la frase del Espíritu Santo, Dios también es el Padre, por lo tanto representa al primer cordero. El segundo cordero, nosotros decimos Padre e Hijo. Nosotros pensamos que el Hijo, pero no es el Hijo. Es el pueblo de Israel. El Hijo de Dios. Si Abraham era el padre de muchos pueblos, el pueblo de Israel era el Hijo de Dios. Son los hijos también de Dios. Nosotros también somos hijos de Dios. Los hijos perdidos de Dios. Y el tercer cordero, que lo asimilamos al Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu, sigue porque es Dios mismo, hecho hombre en la tierra, sacrificado y resucitado. Porque Él sí que es el Espíritu, y el Espíritu es en lo que se resucita. Cuerpo y espíritu, pero en este caso Cristo resucitó en cuerpo y en espíritu se fue hacia arriba. Luego también está representado cuando hablamos de Dios y decimos que Dios Padre e Hijo y es Espíritu Santo. Bueno, ya nada más que me queda que nosotros
So we Tenemos have que to- prepararnos como we have to be prepared para salir de Egipto. to go out from Tenemos que Egypt. tener ceñidos los lomos, We have to have our con los zapatos puestos, well, con el bastón en la mano. with Preparado. the shoes on Y de estar and preparado the es staff estar in our hands, en gracia, estar Be en prepared. perdón, and in grace, estar in con la forgiveness, esperanza, con la creencia, and hope con la fe de by que faith Cristo nos that salva Jesus saves us y nos lleva a la vida eterna. and takes Y us así to tenemos que eternal estar life. preparados So we have to be prepared como en todas las festividades in every que son festivity, de Dios o que se mantienen are en la from God. iglesia viva de Dios. and the other festivities are in the church. Así que nos real recomendamos church para of God. todo eso. Amén. Que así sea. Aleluya. Bueno, un aplauso al Señor, ¿no? Ah, sí, sí. Al Señor, claro, claro, claro. Quiero agradecer.